Entonces, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Daniel Flores. Soy estudiante de biología en este momento. Me gustan las plantas. Me van a ver acá como en las primeras temáticas de química. Entonces yo les doy como toda la parte de introducción a química y después me verán como en otras áreas. ¿Listo? Pero pues yo siempre ando como súper pendiente de ustedes, como lo que necesiten. Si ustedes necesitan que les ayude con algún tema, alguna tutoría o algo, pues me pueden escribir. Si hay tiempo, pues llegamos a un acuerdo y les ayudo como las dudas que tengan, cosas así, ¿sí? Entonces me pueden escribir por WhatsApp. Depende también qué tema de matemáticas sea, les puedo ayudar. ¿Listo? Entonces me pueden escribir ahí como por WhatsApp. Yo les pongo cuidado. No les voy a prometer que les voy a responder al momento, pero siempre respondo, ¿sí? Entonces, no se preocupen. Al final se los doy. Entonces, me gustaría que quien quisiera se presentara como para comenzar a conocerlos también un poco. Entonces, unas 3, 4 personas. Bueno, Sara. Hola, profe, soy Sara. Eh, Estoy en casa, hago bastantes cosas y siento que soy buena en química, pues eso decía de matemáticas, pero pues veremos ahí. Y nada, profe, un gusto. Listo. Gracias, Sara. ¿Aleison se te llamas? Didier Aleison. Señor, me llamo Didier Aleison Suárez Nidia. Tengo 18 años, vivo acá en Bogotá, pero pues no soy de aquí. Soy de Florencia, Caquetá. Soy desplazado. ¿Qué más le puedo decir? Y actualmente pues estoy en, ¿qué? No sé. Estás terminando el colegio. Sí. Listo. Estefanía, también levantaste la mano. Hola, profe, me llamo Estefanía Gaviria, tengo 24 años, soy como aquí la mamá de los pollitos. Había empezado a estudiar filología hispánica, pero bueno, yo estaba estudiando en España y me volví a Colombia. Empecé como a trabajar, dejé un poco de lado el estudio, pero pues nuevamente este año estoy súper motivada en retomar los estudios. Matemáticas, química y física son como mi punto débil, yo soy más bien como de humanidades, entonces pues quiero sacarle el máximo provecho a estas clases. Listo, entonces Estefanía. Estefanía y yo tenemos la misma edad. Entonces, vamos a trabajar con Estefanía harto para que puedas superar en esa parte. ¿Alguien más se quiere presentar? Yo me quiero presentar, mucho gusto, mi nombre es Daniela Quisanchala, tengo 22 años, soy de acá de la ciudad de Bogotá y también he tenido muchos problemas con toda el área de ciencias. La verdad es como mi punto débil, la verdad tengo muy pocas bases, me gustaría pues aprender mucho de esto y sacarle también el mayor provecho. Listo. Entonces, me parece como súper bueno que las personas que dicen que tienen falencias en química digan como, le voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, porque lo más importante es querer hacerlo. Que nos podemos quedar fácilmente en, soy súper malo y nunca trabajarle, o igualmente esforzarnos e intentar superarnos. Entonces, ¿alguien más o continuamos? Hola, mucho gusto a todas, a todos. Yo soy Wendy, tengo 19 años, soy promoción 2019. Bueno, he intentado como ingresar a la universidad, me presenté a la pedagógica, a la Nacho, y bueno, no, he logrado pasar. Mi falencia creo que, pues no, creo, es que en los exámenes se muestra un poco en ciencias naturales y en matemáticas. En ciencias naturales específicamente como en física. Y ya que súper motivada pues aprender muchísimo y no lo que he tenido durante estas 2 clases, creo que mis compañeros igual hemos aprendido mucho. Entonces, gracias por el espacio. Listo. Entonces, ahora para continuar, quiero que por favor entren a esta página. ¿Listo? Y ya les doy el código de entrada.
por favor. Entonces, entrar aquí y ya les muestro cuál es el código. No, no es un simulacro. Tranquilos, que esta clase es súper tranqui, entonces no se preocupen. Entonces, ahora ven mi pantalla ahí, ¿sí? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, Sí. el código que ustedes van a poner en esa página es este de acá arriba. ¿Listo? Ahí les va a hacer 3 preguntas. ¿Cuál es la idea de esas 3 preguntas? Que ustedes pongan para ustedes qué entienden que es la química o qué recuerdan que es la química. ¿Listo? Entonces, 3 palabras, 3 frases, lo que ustedes quieran poner. ¿Listo? Y vamos a ir viendo cómo ustedes cómo interpretan qué es la química. ¿Se lograron entrar? Sí. Sí, señor. Ahora listo. Señor. Sí, ahora sí. Ok. Listo. Ustedes dicen que son elementos, resultados, fusión, investigación, ciencia, innovación. Siguen diciendo que es investigación, materia, muy bien. Ciencia, va ganando ciencia y materia. Conjunto de conocimientos, vida cotidiana, transformaciones, vida microscópica. Profe, una pregunta Dime, ¿es todo lo que uno sabe de química? ¿Sí? ¿para ti qué crees que es la química? Ah, ¿Sí? Entonces ahí están esas 3 preguntas. Tú puedes poner 3 palabras, 3 frases. Para ti, ¿qué recuerdas o qué crees que es química? Digamos, en este momento va ganando materia. Entonces, muchas personas han dicho que la química es materia. Son reacciones, son elementos. Entonces, entre más una persona ponga una palabra, bueno, entre más personas pongan una palabra, pues más grande se va a ver acá en lo que estamos haciendo. ¿Sí ves? Entonces, como que todos concuerdan que es química. La química tiene que ver con la materia, con la ciencia, con reacciones. Es como lo que más se acerca. Vamos, 19. Innovación, ¿qué más hay por ahí? Lo inexplorado, estudiar los componentes, son combinaciones, lo divino, experimentos, conocimiento, estudiar los componentes, sustancias, investigación, la piedra filosofal, interesante, resultados, a ver, ¿qué más está por acá? Explosión, listo, creo que faltan como 3 personas. A ver qué más hay por aquí que no haya visto. Reacciones átomo. ¿Listo? Entonces ahí podemos decir, como ustedes lo vieron, todos dijeron que la química tiene que ver con la materia. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Materia. ¿Listo? Y para entrar en eso, la idea es que ahora ustedes me digan qué es la materia. Entonces funciona exactamente igual. ¿Listo? Entonces, entran en la página y les va a volver a hacer las 3 preguntas. Entonces, la materia es el todo, dicen por acá. Es energía. Electrones, todo lo que nos rodea, unión de moléculas. Dice que todos nosotros, por acá.
El volumen no se crea ni se destruye. Es el componente principal. Posee masa. A ver, ocupa un espacio. Ocupa un espacio. Lo que tiene un lugar. ¿Qué más hay por ahí? Tienen propiedades físicas y químicas. Exacto. Moléculas, átomos. Son millones de átomos. Bueno, ahí podemos ver que casi todos concuerdan de que la materia lo es todo. ¿Sí? Es como lo más representativo. Entonces, ya después de haber hecho esto, vamos a entrar ya en tema. ¿Les parece? Entonces, vamos a comenzar con la introducción a la química. Profesor, que ya nos salimos de la página. Sí, ya se pueden salir si quieren. No hay problema. Igual acá ya me queda guardada como sus respuestas. Entonces, no hay ningún problema con que se salgan. ¿Listo? Esa no la vamos a utilizar más. Y comenzamos con la introducción a la química. Entonces, comenzamos con la materia. El concepto de materia, al igual que el átomo, al paso de los años comenzó a transformarse. Entonces, recordemos que el modelo de átomo se transformó tantas veces a medida de los años hasta llegar al que conocemos hoy en día. Digamos, los más representativos fueron como el de Dalton, que era un todo, el de Thomson, que era como el pastel de uvas pasas, donde había un todo con electrones incrustados. Después como que se fue pensando como es posible que exista un núcleo, es posible que estén los niveles de energía, la nube de electrones, y así se fue transformando nuestro concepto de átomo. Lo mismo pasó con la materia, ¿sí? Entonces, como se supo que todo estaba constituido de átomos, la materia está constituida de átomos. Es como lo principal. Y adicionalmente, la interpretación que le damos a materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y se puede percibir con los sentidos. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver algo, ese algo tiene materia. Si ustedes pueden oler algo, ese algo tiene materia. Si ustedes cierran los ojos, pero sienten algo, ese algo tiene materia. Y así, si ustedes lo pueden percibir con sus sentidos, ese algo tiene materia. ¿Listo? ¿Como claro hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, ahí entramos con la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice dicha ley? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, acá ya entrando en, digamos, tema más específico, si nosotros tenemos electrones de ciertos elementos, o sea, como digo, átomos de ciertos elementos, ellos al fusionarse, al crear compuestos, dicha materia se va a seguir conservando. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos carbono y oxígeno, vamos a obtener dióxido de carbono. Pero más específicamente, si tenemos 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno, sí o sí vamos a obtener 44 gramos de algo. En este caso, todo el carbono y el oxígeno se transforman en dióxido de carbono. Pero más adelante, digamos, en otra clase vamos a ver que no siempre todos los compuestos, todos los reactivos van a formar un compuesto, sino va a haber sobrantes, ¿sí? Pero sí o sí, siempre esos 44 gramos van a convertirse en algo, ¿listo? Siempre van a existir. Nunca desaparecen, nunca les puede dar más, nunca les puede dar menos. Porque no se destruye, únicamente se transforma en otra cosa. Como si nosotros cogiéramos una hoja de papel
la pesamos y nos dice que pesa 3 gramos. Entonces, cuando nosotros quemamos esa hoja de papel y pesamos las cenizas, debe haber los mismos 3 gramos, ¿sí? Porque únicamente el papel, que es celulosa, se transformó en ceniza. Todo se conserva de ciertas formas. ¿Listo? ¿Como claro? Sí, señor. Continuamos. Señor, Listo. Vamos a encontrar que la materia la clasificamos de ciertas formas. La primera es sustancias puras. ¿Listo? Entonces, cuya naturaleza y composición no varía según su estado. Lo más común acá es el agua. Entonces, vamos a ejemplificar con el agua. ¿Listo? Si ustedes tienen agua líquida, ustedes saben como, listo, esto es agua, pero esa agua se volvió gaseosa, se volvió vapor, pero ustedes saben que internamente sus átomos siguen siendo iguales, nunca cambiaron, no tienen propiedades diferentes, nada, sigue siendo agua, ¿cierto? Sí. Y si esa agua líquida la hubiéramos solidificado y hubiéramos hecho hielo, pasa lo mismo, ¿cierto? Tiene como las mismas propiedades, la misma composición, todo, ¿cierto? sí, creería. A eso se refiere con sustancias puras. Lo que ustedes tengan, la muestra que ustedes tengan, está totalmente constituida por los mismos átomos, ¿sí? Átomos del mismo elemento o del mismo compuesto. Y si cambiara de estado, su composición, sus átomos van a seguir siendo los mismos. Entonces, si cogemos el agua líquida, que son H2O, y la volvemos gaseosa, va a seguir siendo H2O gaseoso. Si la solidificamos, va a seguir siendo H2O, pero en estado sólido. No cambia la composición. Entonces, las sustancias puras se dividen en dos. Los elementos que no se pueden descomponer en sustancias puras más pequeñas. Si nosotros tenemos un bloque de hierro puro, si comenzamos a picarlo hasta llegar a los átomos, solamente vamos a encontrar átomos de hierro. No vamos a poder separar eso nunca más, sino hasta átomos de hierro. Y bien, y entramos a los compuestos que están constituidos por 2 o más elementos combinados en proporciones específicas, ¿sí? Y se pueden descomponer en sustancias puras más pequeñas. O sea, esos compuestos se pueden descomponer a elementos, que es el caso del agua. Vamos a tener un montón de moléculas de H2O, pero si nosotros pudiéramos separar esas moléculas, vamos a separarlas en átomos de elementos. Entonces, pero lo importante acá es que toda la muestra que ustedes tengan está hecha de lo mismo. Si usted tiene una muestra de hierro puro, está totalmente compuesta de átomos de un elemento. Si ustedes tienen un cubo de hielo puro, podríamos decir, porque el que hacemos en casa no es completamente puro, tendríamos una muestra completa de moléculas de tal compuesto. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? No, de mi parte no. Listo. Continuamos y la segunda clasificación son las mezclas. Entonces, las mezclas están formadas por 2 o más sustancias puras, ¿sí? Entramos que las mezclas se dividen en 2, que son las mezclas homogéneas, en las que ustedes no distinguen qué es qué, sino se ve un todo, pero ustedes saben que está compuesto por más cosas. ¿Listo? Y las heterogéneas, donde hay un todo, pero ustedes dicen como esto es tal cosa, esto es tal otra. Digamos, normalmente los ejemplos más fáciles de cómo interpretar es una mezcla homogénea, es café con leche. Ustedes revuelven las dos cosas, se vuelve un todo, pero ustedes no pueden decir de esta mitad para acá es leche y de esta mitad para acá es café, sino ya está todo. Por ahí alguien escribió. Profe, Dime. las heterogéneas, por ejemplo, es cuando uno, por ejemplo, une, por ejemplo, agua y aceite.
Ahí se nota que ninguna de las dos se mezcla. Exacto, ¿sí? Digamos, Eso sería en las homogéneo. homogéneas, No, las homogéneas como el vino, el vino es ¿cierto? homogéneo. Dime, El vino es homogéneo el vino y es heterogénea homogéneo. sería como la gaseosa. La gaseosa, podríamos decir hasta cierto punto que es heterogénea, porque ustedes pueden ver el líquido y pueden verlas como el gas, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto es homogénea, porque no puedes identificar, digamos, el azúcar o el colorante fuera del agua, pero sí puedes identificar el gas fuera del líquido, ¿sí? El vino es homogéneo, digamos, el frutiño, eh, todo ese tipo de cosas son homogéneas, porque está un líquido completo de un color, pero y ustedes no pueden identificar como aquí está el azúcar, acá está el colorante, acá está el agua, acá está tal otra cosa, ¿sí? Digamos que a nosotros en la universidad, cuando yo vi química, nos decían que las mezclas heterogéneas eran las que sí o sí tú podías ver. Entonces era como, prepárate una sopa. Tú sabes como, acá está el agua, acá está la mazorca, acá está la papa y ya. Pero todo está revuelto, ¿cierto? Pero puedes identificar. O cuando tú coges un vaso con agua, le echas una cucharada de arena y si tú no lo revuelves, vas a ver la arena completamente en el fondo y el agua arriba. Pero ahí hay una mezcla. Entonces, recuerden cómo si no puedo diferenciar es homogéneo, si lo diferencio claramente es heterogéneo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, no, señor, muy claro, pero pues digamos, yo sí las confundo muchas veces. Listo. Profe, yo sí. Entonces, recuerda que, pues, homo es igual. En este caso es como, sí, o sea, igual. Entonces, no todo se ve como uno solo. Y hetero es diferente, entonces puedes diferenciar como varias cosas en una misma sustancia. ¿Listo? Yo sí tengo una pregunta, profe. Dime. ¿Todas las aleaciones son homogéneas o puede haber algún caso de heterogénea? Las aleaciones suelen ser homogéneas. El aire también es homogéneo, sí. Las aleaciones suelen ser homogéneas porque eso es lo que garantiza como su efectividad, ¿sí? En el caso de que fueran las aleaciones fueran heterogéneas, sería mucho más fácil en ciertos puntos, eh, ¿cómo decirlo? Como encontrarle la falla, ¿sí? Entonces, como en ciertos puntos, como este metal resiste menos que este, en tal punto en específico se podría quebrar. ¿Sí? Entonces, digamos, así funciona. Entonces, casi que todas las aleaciones son heterogéneas, son homogéneas, digo. Listo. Entonces, continuamos. Ya entramos en la parte más fácil, que son los estados de la materia. Entonces, en el colegio siempre nos mostraban como esta gráfica de que la materia se puede encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Tú puedes ir de cualquiera a otro estado. Entonces, tú puedes ir de sólido a gas, de gas a líquido, de líquido a sólido, o de sólido, líquido y gas. Es como lo más normal. ¿Qué sucede? Para ir de sólido a gas se requiere mucha más energía que ir de sólido a líquido, ¿sí? Lo mismo ir de un gas a un sólido se requiere muchísima más energía, porque normalmente el líquido es el estado intermedio. Entonces tú te estás saltando un paso, estás como llegando directamente a lo que necesitabas. Por eso esto utiliza más energía. Les muestro con el puntero. Acá. Ahora sí, esto requiere mucha más energía que hacer todo este camino. Pero hacer todo el camino es mucho más lento. ¿Listo? Normalmente donde se lo enseñan como con el agua, pero todos los elementos de la tabla periódica pueden llegar a los mismos tres estados. Obviamente hay muchos más como más fáciles de encontrar en cierto estado que otros. Como está el caso del hierro.
O sea, para hierro siempre lo encontramos sólido. Para volverlo líquido requiere temperaturas demasiado altas. Y si no más para volverlo líquido son temperaturas muy altas para volverlo gas. O sea, son temperaturas que no podemos alcanzar aquí con métodos normales, ¿sí? Pero digamos el mercurio, que lo encontramos a temperatura ambiente en estado líquido, va a ser mucho más fácil volverlo gas y también es un metal. Entonces, el agua, como el más conocido, siempre está en estado líquido, sabemos la temperatura específica a la que se vuelve sólido, la temperatura a la que se vuelve gas, y para nosotros es con el agua súper fácil pasar de uno a otro. Los metales son un poco más complejos, necesitan más temperatura para poder cambiar de estado, entre otras cosas. Los gases, entonces sabemos que digamos, los gases nobles, normalmente en la atmósfera están en estado pues, gaseoso, y digamos que sería muy fácil volverlos líquidos, ¿sí? Ya volverlos sólidos es un poquito más complejo, pero es posible. Pues lo importante acá es que recuerden, cada elemento de la tabla periódica puede llegar de alguna forma a cualquiera de los tres estados de acuerdo a sus propiedades específicas, ¿sí? Cada elemento tiene unas propiedades y unas condiciones para estar en alguno de los tres estados. Ahora, ya sabemos que para pasar de un sólido a un líquido, eso se llama fusión. Entonces, el término específico es fusión. En el caso del hielo, pues es derretimiento. Es como se derritió el hielo. De líquido a sólido, pues es la solidificación. ¿Listo? Sabemos que de un líquido a un gas, el término específico es ebullición o vaporización, ¿sí? Pero es mejor como ebullición. Y de un gas a un líquido es la condensación. Entonces, ¿qué está sucediendo en esos aspectos? Si nosotros tenemos un sólido y pasa a un líquido, las partículas se están separando. De un líquido a un gas, se vuelven y se separan más. En el sentido contrario, es como de un gas a un líquido comienzan a unirse y cuando pasamos del líquido a sólido, se unen aún más. Por eso es que pasar de un gas a un sólido requiere más energía y como condiciones más específicas, porque tú vas a coger las partículas que están libres y unirlas así como súper rápido, como ya, vuélvase sólido. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Pero yo tengo una, no sé, Dime. ahora muy bobo, pero las nubes es un tipo de gas. Las nubes es cuando el gas está cuando el vapor específicamente de agua se está comenzando a condensar, ¿sí? Entonces ya es una condensación de gas hasta cierto punto. Sí, el helio se puede cristalizar, pero lo que te digo, requiere unas condiciones muy específicas de presión atmosférica y temperatura para que se pueda como cristalizar, volverse sólido, que realmente son condiciones que no podemos nosotros generar en un laboratorio, porque son como muy, muy específicas, ¿sí? Por eso es como el helio siempre está en estado gaseoso. ¿Listos? Profe, Yo tengo uno. Dime, Yo tengo una pregunta. dime, Yo también. tranquilos. Cuéntame. Digamos el estado que dicen plásmico, o sea, el cuarto estado de la materia que a veces dicen, o el plasma, no entiendo muy bien eso. El plasma, dame un segundito, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Listo? Y ya se los explico como mejor. ¿Quién más tiene una pregunta? Porque escucho a otra Yo persona. creo que pues la mía era referente también al plasma, si podía como tener una conexión referente, digamos, al líquido, el sólido, el gaseoso, o sea, si puede haber como una conexión con el plasma. Ok, bueno, ya vamos a ver un poco más adelante lo que es el plasma. Entonces, bueno, y ya les explico como más específico a qué funciona. ¿Listos? Entonces, cada estado de la materia posee unas propiedades específicas. En el caso de los sólidos, tiene una forma y un volumen constantes. ¿Listo? Y
digamos que si ustedes hablan con un geólogo, les va a decir como todas las rocas, todos los cristales tienen una forma específica de alinearse. A eso nos referimos con que tiene una forma específica. Porque si los átomos de un elemento se disponen de esta forma, cuando muchos átomos se unen y creen el cristal completo, va a seguir teniendo esa forma. Por eso es que digamos, no sé si han visto un cuarzo y verán que los cuarzos tienen como una forma específica, como, no me acuerdo cuántos lados tiene un cuarzo. Pero que si ustedes comparan un fragmento de cuarzo como con otro, siempre son como muy parecidos. Y es por eso, porque tiene una forma específica que va de acuerdo a cómo se unen los átomos. ¿Listo? Esos 6 partes. Entonces, siempre van a encontrar que tienen forma y volumen constante. ¿Listo? Se caracterizan por ser rígidos y la regularidad de sus estructuras. Entonces, siempre los átomos se disponen de esta forma, de manera micro, de manera macro, se van a seguir disponiendo de esa forma. Esa es la regularidad de estructura. Entonces, va a haber otros elementos que se ubiquen de forma de cubo, cuadrado, entre otras cosas, y así constantemente hasta llegar a la manera macro. No se pueden comprimir, pues no es posible reducir su volumen presionándolos. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen un bloque de metal y lo siguen comprimiendo, no va a ceder, porque los átomos no se pueden unir más. Entonces, ellos no ceden, sino básicamente cambiaría como su forma. ¿Sí? Pero no va a reducir el volumen. Va a seguir siendo el mismo volumen, solamente cambió su forma. Lo mismo le pasa, digamos, al carbón, cuando lo comprimimos y le agregamos mucha más presión, no va a cambiar su volumen, sino se transformó en diamante. Pero cuando vemos, el volumen sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces no se pueden comprimir. Estos se dilatan. Entonces, el volumen sí puede crecer, podríamos decir, cuando se calienta. Entonces, no sé si ustedes han visto que hay ciertos puentes que tienen como una división entre 2 placas, ¿sí? Que uno dice como, ¿por qué está este huequito acá? Resulta que si ustedes tienen un bloque y este se calienta, se expande un poquito. Entonces, si todo estuviera súper junto o fuera uno entero, al momento de expandirse, como no tiene para dónde irse, se va a quebrar. Y a todos los sólidos le pasa. Entonces, como que se agranda un poquito. Y cuando la temperatura disminuye, vuelve a su tamaño normal. Digamos, lo mismo le pasa como al cuerpo de uno. Entonces, como que ustedes se levantan y se ven más delgados. Y esperan unos 10 minutos y otra vez se ven como más gruesitos. Eso depende mucho de la temperatura. Y absolutamente a todos los sólidos les pasa, solamente que a unos es mucho más notorio que a otros. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá de los sólidos? ¿O todo bien? No, profe. Listo. Las propiedades de los líquidos varían un poco de los sólidos. Entonces, no tienen forma fija, pero sí tienen un volumen específico. ¿Listo? Entonces, la variabilidad de la forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Entonces, los líquidos pueden coger cualquier forma y tienen propiedades súper específicas, ¿sí? Entonces, el líquido va a estar líquido en tal momento y de tal forma o en tales condiciones que si tú se las varías, ya, se transforma en otra cosa. ¿Listo? Adicional, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Exacto. Entonces, si yo cojo una esfera
y la esfera la lleno de agua, el líquido va a tener forma de esfera. Pero si, no sé, cojo líquido y lo meto en una botella que tenga forma de cisne, pues el líquido va a tomar forma de cisne, ¿sí? Entonces ahí está la variabilidad de la forma. Es siempre van a tomar la forma donde tú conserves dicho líquido. Y lo importante es que fluyen, ¿sí? O sea, se escorre con mucha facilidad. Todo el tiempo está en movimiento. Entonces, si no los metemos en una vasija, por decir así, que esté estática, todo el tiempo se va a estar moviendo dicho líquido. Por eso es que se denomina fluido. Todo el tiempo está en movimiento. Y les pasa lo mismo. Se dilatan y se contraen como los sólidos de acuerdo a cómo varíe la temperatura. Entonces, si aumenta un poco la temperatura, sin llegar al punto de ebullición, va como a crecer un poco. Y se va a contraer si se disminuye dicha temperatura. ¿Preguntas hasta ahí? Yo, profe, Dime. ¿el líquido puede tener, digamos, presión en su volumen? Sí, recuerda que pues como estamos acá en el planeta, todo siempre posee presión. Entonces, características específicas del líquido es que a tanta presión, a tanta temperatura, está más o menos cerca de transformarse en otra cosa, ¿sí? Entonces, sí, sí tiene presión. Igual, ten en cuenta que si tú lo metes en una vasija, la vasija va a ejercer una presión en el agua o en el líquido que tú contengas, más la presión de la atmosférica a la que siempre estamos como sometidos. ¿Listo? Pero pues su volumen queda igual o cambia. Queda igual. O sea, mientras no sea... Tiene una presión específica en la que dice, a tal presión cambia. ¿Listo? Si esa presión no supera, es como esa especificidad, va a seguir manteniendo el mismo volumen. Si la presión ya excede esas características que ella puede aguantar, ya va a cambiar el volumen. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, y ahora vamos con los gases. Entonces, los gases tienen propiedades como que no tienen ni forma ni volumen fijo. Entonces, acá ya comenzamos a ver la diferencia más grande. Bueno, la característica es la gran variación del volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Entonces, los gases, a diferencia del agua, es que cualquier mínimo cambio en temperatura o presión, ellos ya automáticamente cambian su volumen. Es como cambié 5 grados de temperatura, ¡pum!, ellos cambiaron su volumen. Le agregué más presión, cambiaron su volumen automáticamente. Entonces es mucho más fácil para ellos que para el agua. El agua sí posee como su volumen fijo, ¿sí? Que a menos de que exceda lo que les decía, no va a cambiar. Ellos sí cambian porque sí, y a cada rato. El gas toma el tamaño y forma el lugar que se ocupa. Entonces yo puedo tener 100 mililitros de gas en una esfera del tamaño de mi cabeza, como puedo tener 100 mililitros de gas en una esfera del tamaño de mis manos. Y va a tener como el mismo volumen en teoría. Entonces, y siempre va a ser la forma del lugar que ocupa. Entonces, es lo mismo. Si yo condenso el gas si yo cojo el gas en una esfera, va a tener forma esférica, pero si yo lo tengo en la atmósfera, pues podemos decir que no tiene forma, ¿sí? Porque siempre va a estar como libre. Ocupa todo el espacio dentro del recipiente que se contiene. Entonces, no es como que vayamos a coger la esfera y digamos, hasta la mitad hay gas y la otra mitad no hay nada, sino está ocupando absolutamente todo. Y se puede comprimir con facilidad. Entonces, si yo le agrego más presión, ¡pum!, reduzco su volumen de una. Si yo le cambio la temperatura, puedo reducir su volumen. Súper fácil comprimirlos, agregándole más presión, metiéndolos siempre pues, como en recipientes más pequeños. Suelen mezclarse súper fácil con otras sustancias gaseosas o líquidas, incluso hasta sólidas, como la cosa más fácil del mundo, porque como tienen esa facilidad de fluir,
pueden mezclarse con cualquier cosa en cuestión de segundos. Y les pasa lo mismo, se dilatan y se contraen, entonces aumenta un poco la temperatura, van a crecer o van a hacerse más pequeños. En los gases es como mucho más fácil que esto suceda que en los otros dos estados de la materia, y en el gas es más notorio, ¿sí? De que si aumenta un poco la temperatura, se expandió, es como, ¡pum!, creció. ¿Listo? ¿Preguntas acá de los gases? ¿O todo bien? Profe, sí, igual acerca de los sólidos, que los sólidos se podían mezclar, ¿cómo así? Ok. Efectivamente, tú puedes mezclar sólido con gas, ¿sí? Y se puede. No te tengo un ejemplo específico en este momento, pero sí es posible mezclar, o sea, tú puedes obtener, digamos, gas con gas, sigue siendo gas con líquido, vas a encontrar como, pues, la gaseosa, es como lo más normal. Y existe el gas con sólido, pero se me perdió el ejemplo en este preciso momento. No me acuerdo cuál es el ejemplo. Pero no se mezcla. O sea, Sí se simplemente es como se... O sea, no se mezclan entre sí, sino uno se adhiere al otro y ya. Pero Sí se todavía no se mezclan, mezcla. y recuerda que sería una mezcla heterogénea, porque puedes ver la parte sólida y puedes ver la parte gas. Pero como están todas juntas, sí se considera una mezcla. Ok. Un ejemplo, digamos, de esa piedra, no sería esa piedra que hay en el baño, que sirve como para es como toda porosa. Ahí no tendría como aire. En teoría sí estaría circulando el aire en medio. Es que no me acuerdo muy bien como el ejemplo de... Apenas me acuerde, se los digo. ¿Listo? El aerosol sólido. Dime. El aerosol sólido. El polen. El aerosol es uno. Pero es que el aerosol está en estado líquido y sale a gas. Por cambio de El azufre presión. sólido. Dime. El azufre sólido. El azufre sólido. No, ese está sólido. Lo que dice Wendy es homogéneo o heterogéneo. Mezclar un Alka-Seltzer con un vaso de agua. Técnicamente es lo mismo. Es como homogéneo y heterogéneo, como hasta cierto punto. Tú metes la pastilla, se disuelve toda, y tú no puedes decir como, acá está la pastilla, acá está el agua, pero sí puedes diferenciar como, acá está el gas que produce la reacción, y acá está el líquido. Entonces, como que entra en las dos. Apenas me acuerdo el ejemplo, se los paso. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Los sólidos se pueden derretir, ¿cierto? Sí, todo sólido se puede derretir y se vuelve líquido. O sea, por ejemplo, una piedra se puede derretir. Sí. La lava son piedras derretidas, por decir así. Vea, pues, eso no lo sabía. Entonces, todo, o sea, lo que te digo, todo elemento se puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, de que requiere condiciones muy específicas. ¿Listo? En cuanto a tu pregunta, María, ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces, Profe, yo tengo una duda. Dime. Pues ya que estamos en gases, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre un gas ideal y un gas normal? El gas ideal no depende de nadie para ser estable, ¿sí? Pues como los gases varían tanto, digamos que hay gases que no son tan estables. Los gases ideales por sí solos pueden existir, estar tranquilos y sí, como no depender de nadie. Digamos el caso del oxígeno. Si nosotros tenemos oxígeno gaseoso libre, sí o sí a los átomos de oxígeno les toca
hacerse de parejas para que eso pueda estar ahí sin causar como reacciones como con otra cosa, ¿sí? Mientras que los gases ideales, al completar su octeto, puede estar el átomo solito, ¿sí? No necesita de nadie más con quien asociarse para poder estar solo sin necesidad de reaccionar con otra cosa. Esa es como la diferencia de los gases ideales como con todo el resto de gases. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. En el caso, digamos, de los spray de lata con los que hacen grafitis, ¿ahí cómo sería? ¿Tendría un líquido y un gas al mismo tiempo? No. Dentro de la lata, la pintura está en estado líquido, ¿sí? Porque posee una presión muy específica dentro de la lata que lo mantiene en estado líquido. Al momento de que tú bates, o sea, como que liberas presión y presionas el botón, al salir, como el cambio de presión es tan diferente, ¡pum!, se vuelve gaseoso de una. Y así funciona con todos los aerosoles, entre otras cosas, ¿sí? Como automáticamente el cambio de presión hace que eso se vuelva gaseoso. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, en resumen, vamos a tener que el estado sólido posee sus partículas súper compactas. Entonces, todas las partículas están como súper cerca de las otras, lo cual le da la rigidez, le da la forma específica, le da el volumen específico, ¿sí? Entonces, porque las partículas están súper juntas, es que le da todas las características que vimos. En el líquido, las partículas están juntas, pero no necesariamente rígidas. Entonces, podemos decir, más libres. Entonces, hay una partícula al lado de la otra, pero en cualquier momento esas se pueden separar y unirse a otra, ¿sí? Como que todo el tiempo están en movimiento dichas partículas. Y en el estado gaseoso, cada partícula está por su lado. Entonces, como yo estoy por acá y después se me antojó irme por acá, se me antojó irme para el otro lado y todo el tiempo está en movimiento. Acá entramos con lo que es el estado plasma, ¿sí? Entonces, el estado plasma se considera más que todo como un estado de tormenta eléctrica a nivel micro. ¿Por qué? Porque las partículas están súper regadas por todo lado como si fuera gaseoso, pero fluye de maneras curiosas. Adicional, hay un montón de iones alrededor, ¿sí? Entonces, estos iones le dan como una carga y una inestabilidad hasta cierto punto. Digamos, acá no hay. Listo. Entonces, eso es como lo que sucede con el estado de plasma. Le da como unas características específicas que no son propensas a tenerlas fácilmente en un laboratorio. Porque debes tener las partículas súper separadas, debes tener cierta cantidad de iones a disposición para poder interactuar, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el plasma es más cercano como a un gas y líquido al tiempo, es como si tuvieras un gas que todo el tiempo está produciendo corrientes eléctricas, ¿sí? Eso es como lo más cercano y la forma más fácil de explicar el plasma. Y entramos como a la última parte de hoy, que es... Una pregunta. Bueno, dime. ¿se me podría explicar de nuevo el condensado? El condensador, ok. Gracias. El condensador de base de Orn es... Imagínate que todas las partículas están súper juntas, casi que haciendo un entero, ¿sí? Como un todo. Entonces, posee el volumen como si fuera un sólido. O sea, es demasiado pesada una sola partícula, demasiado pesada, porque posee como todas las propiedades de uno solo. Entonces, como todo está súper junto, súper presionado, a tal punto de que esa parte tan pequeña pesa mucho más que algo más grande, en teoría,
y que posea las mismas partículas. Profe, una pregunta. Un ejemplo de condensado y sólido. Dime. Un ejemplo de condensado y sólido, ¿cuál sería? De condensado, Y sólido. eso solamente solo aplicado en el espacio. ¿Sí? Como te digo, las estrellas en cierto punto son condensadas porque se les aplica tanta presión al núcleo como que se retraen. Digamos que lo que sucede para que se produzca un agujero negro es que una partícula se contrae tanto sobre un condensado que implosiona. Entonces, como no puede explotar, sino se absorbe a sí mismo porque ya no se puede contraer más y se produce un agujero negro. Profe, ¿sí sabe cuándo se produce un agujero blanco? No los había escuchado. Sí, yo tampoco hasta hace como 3 días, pero son el mismo agujero negro, pero es que no, ¿cómo era? El agujero negro atrae las cosas, ¿no? Y ya me acordé, sí, el agujero negro atrae las cosas y el agujero blanco las expulsa. Ok. Ya me acuerdo cómo era el proceso cuando el agujero agujero negro se convertía en blanco. Listo, voy a buscar porque, verdad, no las había escuchado. Listo, entramos como a lo último, que es la diagrama de fase. Profe, Este diagrama de fase es del agua, que nos permite un diagrama de fase identificar a ciertas condiciones de presión y temperatura, en qué estado de la materia se va a encontrar el elemento o el compuesto que estemos viendo. Como les decía, este caso es el agua. ¿Listo? Entonces, sabemos que la presión puede aumentar, la temperatura puede aumentar, pero también la podemos disminuir. Entonces, si nosotros dijéramos, estamos a una presión de atmosférica, que sería más o menos como por acá, ¿sí? Y estamos a 0 grados centígrados, sí o sí sabemos que el agua va a estar en fase sólida, ¿cierto? Va a estar en este punto, más o menos, como acá. Va a estar como por acá abajo. Entonces, si nosotros cogiéramos ese cubito de hielo que tenemos, seguimos con la misma presión atmosférica, con una atmósfera de presión, y llegamos a los 100 grados centígrados, sí o sí, vamos a entrar, llegamos a los 3 grados centígrados, eso va a estar en líquido. Es como, pum, pasamos a líquido. Pero si después de eso seguimos aumentándola hasta llegar a los 100 grados centígrados, a esa misma presión, vamos a pasar a estado gaseoso. Entonces, ¿qué nos permite esto? Decir, te dan tales datos de presión, tales datos de temperatura, tú los coges, los cruzas en esta tabla y dices, esto está en líquido o está en gaseoso o está en tal cosa. ¿Sí? Aquí vemos 2 puntos específicos. El punto triple. Como su nombre lo indica, es el lugar donde el agua estaría, por decir así, en los 3 estados al tiempo. ¿Sí? Entonces va a estar líquido, sólido y gaseoso al tiempo. Son condiciones muy específicas de temperatura y de presión y de temperatura, es la cosa. ¿Qué nos dice? Como en este estado se le es súper fácil en cualquier momento con que tú le cambies un poquito, o sea, como solamente una décima y pum, ya va a pasar alguno de los 3 estados. Entonces, podemos cambiar hacia acá, vamos a hacer gaseosos, cambiamos, le disminuimos un tricito, vamos a hacer sólidos, pero
le aumentamos un poquito la presión y ya somos líquidos. Entonces, como que es súper fácil en ese punto cambiar. ¿Claros hasta ahí? O otra vez. Dale. Explicamos otra vez la parte. Sí. Listo. Entonces, tenemos las tres fases. La fase sólida siempre va a estar acá arriba. La fase líquida va a estar en la mitad, que era lo que les decía. La fase líquida suele ser como un intermedio. Y la fase gaseosa va a estar acá abajo. ¿Por qué va a estar la fase gaseosa acá abajo? Entre más presión haya, ¿sí? Va a haber un gas, en teoría, pero la temperatura tiene que aumentar un montón para poder volverse un gas. Entre menos presión haya, es la cosa. Va a haber un gas. Entre más presión haya, siempre las cosas se van a volver sólidas y el líquido es el intermedio. Entonces, si nosotros aumentamos presión, estos se van a volver sólidos. Si disminuimos presión, va a comenzar a volverse líquido o va a comenzar a volverse gas. Si aumentamos temperatura, el sólido puede pasar a líquido, puede pasar a gas, como lo vimos pues, al inicio de la clase. Y el punto triple es un punto específico, son unas condiciones específicas en las cuales el elemento o el compuesto que ustedes tengan va a estar en los tres estados al tiempo, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos... ¿alguno ha visto el hielo seco? Sí. ¿O conoce qué es el hielo seco? Sí. Listo. El hielo seco es... Yo no, profe, yo no. Hielo, o sea, como hielo entre comillas, porque es dióxido de carbono sólido. El dióxido de carbono sólido a temperatura ambiente casi que está en su punto triple, porque es sólido, pero tú lo sacas de la nevera donde lo tienen y automáticamente tú lo tocas y se siente húmedo, pero comienza a desprender vapor de una, apenas lo sacas de la nevera. Él está en su punto triple, está sólido, pero está húmedo, pero se está vaporizando automáticamente, ¿sí? Lo mismo le puede suceder a todos los elementos, solamente que esas condiciones específicas para estar en el punto triple son diferentes para cada uno. Entonces, ahí lo que sucede es que cualquier variación, si tú aumentas o disminuyes un poquito la presión o la temperatura, se le es muy fácil irse a alguno de los tres estados únicos. Como mejor ahora sí. Profe, eso sería como cuando cogen hielo, lo sacan de la nevera y le echan agua caliente, que enseguida queda como, empieza así a salir bastante vapor y también, ay, creo que se me fue. Sí, más o menos así, de que está sólido, líquido, pero se está volviendo gas, como todo el tiempo. Eso es el punto triple. ¿Listo? Y tenemos que el punto crítico. Entonces, el punto crítico es unas condiciones también, o sea, son condiciones específicas en las cuales vamos a encontrar que agua o un líquido que debería estar en estado gaseoso se va a encontrar en estado líquido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos acá a una presión de atmósfera, normal, estamos en estado líquido y en este momento ebulle el agua, ¿sí? Acá, de aquí para allá, sí o sí se tiene que volver gas. Decimos, de ahí ya, se volvió gas, no hay otra forma, no hay nada más. Entonces, podríamos decir que acá son 100 grados de temperatura, ¿sí? Como pum, se volvió gas. Pero, ¿qué sucede? La presión es tan alta, como la presión acá es tan alta, que se vuelve un fluido supercrítico. ¿Qué sucede? Si ustedes cogen un gas y lo presionan, eso automáticamente se vuelve gas, se vuelve líquido.
Entonces, esto es lo que le sucede a los geysers agua hirviendo. Bajo la tierra, dicho líquido está sometido a tanta presión que sigue siendo líquido, pero la temperatura es tan alta que él ya debería volverse gas. Entonces, al momento que el geyser explota y sale el agua, entre comillas, a la superficie, la presión disminuye tan bruscamente que ¡pum!, se vuelve gas de una, como me volví. A eso se refiere como el punto crítico, como el punto de no retorno donde ya tiene que cambiar de estado. Sí o sí tiene que volverse un gas. ¿Listo? ¿Cómo quedó claro el punto? Para mí se quedó, para mí quedó bien. Yo casi no entendí muy bien, fue el punto triple. Una ¿Listo? duda. Dime. O sea que, digamos, lo que, digamos, nosotros llamamos que es como que está nublado, ¿eso también hace parte de ese? Porque pues está, digamos, cuando está como en las plantas o algo así, se vuelve como agüita y ya después no está. Pues es que no te entiendo la pregunta como tal. O sea, está como el gas atmosférico, por decirlo así, que es como lo que llamamos nublado, que está. Sí. Ese, digamos, cuando están las plantas lo que hacen, por decirlo así, es mojarse, literalmente. Sí. Entonces después, digamos, cuando ya directamente hay sol, ahí cambia el gas, por decirlo así. Sí cambia, pues porque cambió la temperatura. Entonces, pues se vuelve vapor de nuevo. ¿Sí? O sea, como que esa agüita se vuelve vapor de nuevo. Listo. Ahora, por favor, entren a esta página. ¿Listo? Y el código es Aspiquímica 2021. Ay, creo que está en mayúscula. Aspiquímica 2021. ¿Listos? Ya les presento pantalla ahorita, porque este es como un pequeño quiz de lo que hicimos hoy. Eso, profe, ya entré. Listo, entonces. Listo, profe, yo ya puedo ingresar. Listo, todavía no se lanza, ¿cierto? No, a mí no. Estoy esperando. No, a mí tampoco. Ay, se cerró. Ya voy. ¿Qué me sacó a mí? ¿Qué pasó ahora? Un segundo y ya. Listo. Yo creo que ya les tuvo que haber comenzado, ¿sí? Catalina, Valentina, Sofía.
Sí, dice introduce tu nombre, ¿no? Ahí. Bueno, dice que van 7 adentro. 8, 9, 10, 15, 16. ¿Cuántos somos? Profe, Dime, no me escuchó. dime. Que si empezamos ya. Sí, ya pueden ir comenzando. Ah, bueno, gracias. Acá yo estoy viendo cómo van contestando sus respuestas. A ver, ¿cómo? Profe, una pregunta. Dime. En la pregunta 1, ¿a qué compuesto se refiere? ¿A cuál? Es que En... lo que pasa es que a ustedes les aparecen las preguntas al azar. Entonces, ya. tu pregunta 1 puede ser la 5. ¿Sí? Pues la de la gráfica. Al agua. Ah, el agua, vale, gracias. Ah, van súper bien. Sí, vi, Javier. Ya esperemos a tus compañeros. Profe, yo tengo un problema. Dime. No me deja ponerlo en español. Tenías que ponerle en español antes de poner el nombre, como cuando te estaba registrando. Sí, por eso, profe. Si quieres, salte y vuelves a entrar, o sea, como con otro nombre. Bueno, profe. Pones tu nombre completo y lo puedes cambiar a español. ¿Listo? Ahí al final les aparece como cuántos estuvieron bien. Faltan ya casi. Profe, una pregunta. En el Dime. diagrama de fases, usted nos lo mostró con los 3 estados básicos. Con los otros estados no nos los muestra porque pues es por poco frecuente o porque no se usa. Poco frecuente, ciertos casos. Ah, o sea que también aplica con ellos. Sí. Vale, gracias. Profe, Dime. una pregunta, bueno, no una pregunta. ¿Será que tú podrías explicar, bueno, cuando todos terminemos la prueba, el último, bueno, el punto de la gráfica? Sí, que decía que sí bajaba la presión, pero se mantenía la temperatura en 70. Bueno, si podrías explicarlo, por favor. Sí, es que tengo dudas. Se los explico. Bueno, faltan como 3 personas. Profe. Más o menos en terminar. Dime. ¿Será que por favor puedes explicar también la cuarta?
la pregunta 4. ¿Cuál es la cuarta para ti? Era la de el líquido, de como que si se dilataba, que si tenía volumen fijo y esa. Esa me toca explicarla porque fue la que más fallaron. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Quiénes faltan? Que terminen, porfa. Y podamos explicar rápidamente. Listo. Les voy presentando pantalla para poderles explicar rápidamente las respuestas. ¿Quién falta? ¿Falta alguien por ahí? Profe, una pregunta, ¿puede ver qué pregunta salió mala? Sí. ¿Quién? Mira, acá yo tengo como Gracias. el ponderado de qué preguntas contestaron mal cada persona. ¿Listo? ¿Quién falta por ahí? Yo, profe, porque tuve el problema. Dale. ¿Listos? Bueno, vamos a ir explicando. Entonces, la pregunta 1, ¿cuántas las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos? ¿Eso era falso o verdadero? Verdadero. 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 30 de 30 respondieron bien. Bueno, 30 de 30 respondieron y el 77% les fue bien. Entonces sí, era verdadero. Siguiente pregunta. ¿Los sólidos tienen volumen constante? ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 También. ¿Listo? ¿Las personas que responden acá falso tienen dudas? Pues no. Bueno. Profe, ¿me puede ¿Cuáles explicar de eso? estas propiedades pertenecen a los líquidos? Entonces, ¿los líquidos tienen volumen fijo? No. Sí. ¿Tienen volumen fijo? Sí. ¿Tienen volumen fijo? Ah, entonces ¿Se ahí la dilatan? cambiamos todos. ¿O no se dilatan? No se dilata. Sí se dilatan. Sí, se dilata. ¿Tienen forma Sí, porque- fija? Esa me falta. No, esa sí no. No tienen forma fija. No, por mentira. ¿Tienen capacidad de fluir? Sí, señor. Sí. Sí. ¿Y se pueden comprimir con facilidad? No. No, se comprime. Efectivamente era A, B y D. Ah, yo puse solo A y C y D. Igual yo. ¿Listo? ¿Tienen dudas acá de por qué eran esas tres? O ya con la respuesta quedó claro. señor. La de se dilata. Yo también. No Bueno, sé por qué. recuerden lo que les decía, sólido, líquido y gaseoso se dilata. Entonces, si aumenta un poco la temperatura, ellos se van a expandir un poquito, ¿sí? Ciertos elementos, ciertos compuestos es más notorio que en otros. En el gas es donde es más notorio que si tú aumentas la temperatura un poquito, ¡pum!, se van a agrandar más. Los sólidos y los líquidos también les pasa, pero es menos notorio a la vista, ¿sí? Pero les sucede de que se agrandan un poquito cuando aumenta la temperatura sin llegar a sus puntos críticos, o sea, sin llegar al punto de ebullición, sin llegar al punto de fusión, pero sí se agrandan un poquito, ¿sí? Eso les pasa a todos los elementos en todos los estados de la materia. Por eso era que se ponía acá, se dilatan, ¿listo? Y acá, en los gases, las partículas están muy cerca de otras, por lo tanto, se mueven muy poco. ¿Eso es falso o verdadero? Falso. Falso. Todo lo Los contrario. gases tienen las partículas súper libres, entonces, y se mueven un montón. Y acá, entonces, agrandamos la esta,
La pregunta nos dice, si nos encontramos en sólido y comenzamos a disminuir la presión, pero mantenemos la temperatura constante de 70 grados centígrados, ¿sí? Y terminaremos en estado sólido aún. Entonces, cogíamos. Más o menos a 70 grados, va a estar como por acá arriba, ¿sí? Todo esto es sólido, va a estar por acá arriba. Y comenzamos a disminuir la presión. Tum, 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 bajamos. Ahora somos líquidos. Bajamos. Pum, vamos a terminar en gas. ¿Listo? Entonces acá era falso. Falso, sí. Era falso, ¿sí? Entonces era eso. Como 70 grados, como por acá. Bajamos, pum, terminamos en gas. ¿Sí? Si la temperatura fuera menor, digamos de 5 grados, bajamos, igual vamos a terminar en gas en algún momento. O sea, tenía que ser de menos tanto como para siempre seguir siendo gas, seguir siendo sólida. ¿Listo? Entonces, démosle terminar. Y acá me quedan sus resultados. ¿Tienen alguna duda de esto? No, señor. ¿Todo bien, todo bonito? Pues el poquito, o sea, la más complicada fue la de la gráfica. O bueno, para mí no sé. Listo. Ahora, Sí, no sé si hayan como, si su merced tenga algún tipo de ejercicio con la tabla para entenderla un poco más. listo, yo se los subo al grupo de Facebook. Yo creo que por la tarde, si quieren, como para que repasen eso. ¿Listo? Eso, gracias. Y por favor, entren profe. otra vez a Socrative con el mismo código. Y hacemos como la última parte de la actividad. ¿Listo? Profe, Dime. el código era aspirante. ¿Qué? Aspi Química bueno. 2021. Acá se vuelve y se los copio. ¿Listo? Profe, pues es que a mí me sale para poner mi nombre. Pone ahí, o sea, es como pones tu nombre para yo saber quién eres tú. Ah, ok. Sí. Y ya. En la tercera pregunta, que les dice como responda la pregunta del profesor, ahí porfa pongan como qué les pareció la clase, ¿sí? O qué crean que deba mejorar yo en la clase. Profe, ¿me puedo hacer una petición de pronto? Usted dijo que nos iba a mandar un material ahorita por la tarde a Facebook. Hay la posibilidad Sí. que nos mande siquiera un problema donde expongan el diagrama de fase para entenderlo mejor, cómo lo plantearían en un examen. Listo. Sí, o sea, yo tengo ejercicios tipo examen donde te ponen a identificar la sustancia en un diagrama de fase. Entonces, eso era como lo que les iba a dejar. ¿No te deja volver a entrar? Gracias. Intenta como cerrar la página o entrar desde incógnito a ver si te deja entrar, por favor. ¿Listo? Tenemos acá... Profe, no me vas a entrar. No te deja entrar. Lo mismo que te digo, como cierra la página, intenta volver a entrar, o si no, intenta como desde incógnito o algo así, como otra página, a ver si te deja entrar. ¿Listo? Igual esta última, pues también es como para mirar cómo se sintieron en clase, pues ya que es la única de nosotros. Noté, qué raro. Profe, pregunta, hay una que dice, por favor, responda a la pregunta del maestro. ¿Cuál es? Ahí es lo que te digo, pones
cualquier, digamos, como cualquier sugerencia que tú digas como, por favor, la próxima clase haz esto o mejora tal parte o, sí, o sea, como recomendaciones que tengas, que digas, puedes mejorar en tal cosa, profe. Un Kahoot, ok. No, bro, yo no he podido. No has podido, pero ya miro. Porque se supone que están todos dentro. Bueno. Creo, no sé, Profe, es que una compañera se le cayó el internet y dice que sí la pueden aceptar de nuevo. ¿A qué la llamada? Sí. Pero no me ha parecido como que alguien ha querido ¿No? entrar, no. Igual no se preocupen, o sea, como si no pudieron entrar ahorita, digamos, al último Socrative, no hay problema, pues eso es ya como calificaciones a mí, ¿sí? Como para mirar cómo les fue y que hay que mejorar para la siguiente sesión. Entonces, como si no pueden entrar tampoco, como que se estresen, igual ya vamos a terminar, o sea, como para mirar. Entonces, mientras ustedes terminen, dime. Dime. La última sería como un comentario o sugerencia, ¿cierto? Sí, sobre qué creas que deba mejorar yo para la clase o qué crees que hizo falta hoy en la clase que se pueda mejorar para la próxima vez. Así, ¿sí? Gracias. Listo. Mientras ustedes terminan, pues gracias chicos como por el tiempo. O sea, espero que hayan podido comprender los temas. Yo les dejo a la próxima entonces para, si quieren, pues para que practiquen en casa lo del diagrama de fase, que veo que fue como lo que más les confundió un poco. Les pongo mi número ahí en la publicación, como por si tienen alguna pregunta me puedan escribir o correo o algo. Lo que les decía, no les prometo responderles al minuto, pero sí, o sea, como que siempre les respondo. Así me demoré un poquito, siempre les respondo. ¿Listo? ¿Tú más o menos en qué horario podrías hacer tutorías? Pues, digamos, por el momento, por las tardes, ¿sí? Me toca también, pues, esperar cómo me va el horario de la universidad, porque pues todavía no tenemos horarios. Entonces, apenas tenga el horario de la universidad, pues yo les podría decir como, chicos, tal cosa. Muchas veces yo cojo y les escribo ahí por el grupo de donde están ustedes. Como chicos, estoy libre, ¿tienen dudas? Y pum, les mando un link de una llamada y nos reunimos 20, 30 minutos y les ayudo como con dudas que tengan, ¿sí? Así como de sorpresa, como si están libres y quieren, vengan, les ayudo. También yo hago eso a veces. ¿Listo? Gracias. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Listo, que les vaya bien, que tengan lindo Profe, ¿cuál día. es el grupo de Facebook? Y yo iba a preguntar lo mismo. Es que yo acabé de entrar hoy, entonces no sé. Ok, ahorita les digo a Nicolás y a David que revisen como que estén todos, ¿listo? Porque si no estoy mal es un grupo secreto. Entonces... Miren los correos que nos enviaron, ahí está el enlace del grupo y la contraseña para entrar. Entonces Sí. miren a ver si repasen a ver para que así